Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre el tema de los videojuegos. Para comenzar hay que definir qué son los videojuegos. Los videojuegos son juegos electrónicos que se desenvuelven en un ordenador o en una consola de videojuegos. El juego es creado en forma de programa informático que es grabado en algún medio de almacenamiento como puede ser un disco duro, un CD o algún cartucho especial. Ahora, para ir con un poco de historia sobre los videojuegos, hay que decir que el primer videojuego fue inventado en 1958. Su creador fue Bill Higginbotham. Es por lo tanto el primer programador de videojuegos de toda la historia y a él le debemos que existan las consolas. Este juego se llamaba Tennis for Two o Tenis para dos en español. Y aunque el invento de hecho fue un gran éxito y despertó mucho interés, él decidió no patentarlo. Y finalmente Nolan Bushnell fundó una compañía llamada Atari y publicó ese mismo juego bajo el nombre de Pong. Después de esto se dieron varias creaciones de videojuegos y surgieron las primeras grandes compañías de videojuegos como Nintendo. Dentro de las tendencias que tienen los videojuegos está por ejemplo videojuegos en teléfonos móviles con calidad de consolas, que esto indica que la potencia de los dispositivos móviles puede acceder a una mayor calidad para este tipo de juegos. Otras son los videojuegos multiplataforma, es decir, el multijugador presente en varias plataformas o que el propio videojuego en sí se pueda jugar en varias plataformas. La interacción social que generan algunos videojuegos, más que nada por el modo de juego en línea, y los eSports para teléfonos móviles, es decir, las competencias de videojuegos y de deportes electrónicos dentro de cada videojuego. En cuanto a algunas estadísticas de los videojuegos, en el último E3 se evidenció que eran las principales consolas más populares en el mercado internacional, donde la primera era el PlayStation 4, siendo la consola más mencionada más que nada en artículos de noticias de videojuegos y buscada por jugadores, siendo la segunda el Nintendo Switch y después el Xbox One. Otra estadística revela que los géneros de videojuegos favoritos de acuerdo a la ESA son los shooters, después los juegos de acción, los juegos de rol, los juegos de deportes, después los juegos de aventura, lucha, estrategia y carreras. En cuanto a influencias versus expertos, existen muchos tipos de influencers que básicamente promueven el uso de videojuegos. Tal es el caso de Rubén Douglas, también conocido como el Rubius, con más de 50 millones de seguidores, Guillermo Díaz, conocido como Willy Rex, con más de 26 millones, y Samuel De Luque, conocido como Vegeta 777, con más de 44 millones. En cuanto a la opinión de expertos, existe una cierta división en cuanto a lo que se debería hacer con los videojuegos, ya que de acuerdo a la opinión de Sonsoles Vidal, se considera que los videojuegos muchas veces vuelven violentas a las personas, más que nada los videojuegos violentos. Lo cual contrasta con la opinión de Feggy Ostrowski, que indica que eso no es verdad y que los videojuegos sirven para el desarrollo de ciertas habilidades dentro de las personas. En cuanto a ciertas noticias destacables acerca de los videojuegos, se analiza, por ejemplo, hacer por streaming el E3 del 2020, la feria de videojuegos más grande del mundo, y que aumentaba el número de videojugadores de Fortnite gracias al bloqueo del coronavirus. En cuanto a los eventos y conferencias que hay relacionados a los videojuegos, se puede mencionar la GDC o Game Developers Conference, que es una conferencia anual que está enfocada a desarrolladores de videojuegos. La E3 o Electronic Entertainment Expo es la feria de videojuegos más grande e importante del mundo. También se pueden mencionar la Tokyo Game Show, que es básicamente el equivalente a la E3, pero hecha en Tokio, y con una magnitud mucho menor, pero que aún así logra movilizar a grandes masas de público. En cuanto a algunos medios de comunicación, existe Hobby Consolas, que es una página web
una revista web, de hecho, que se encarga de informar sobre diversos temas de videojuegos. Varias revistas oficiales de Nintendo, novedades sobre el E3, que revelan novedades sobre el E3 y todo esto. Y Zona Red, que es otra revista virtual que también hace lo mismo que Hobby Consolas. Y ese sería el tema de los videojuegos. Ahora voy a hablar sobre el tema del Design Thinking. Para mi Design Thinking, en la primera fase, que era la fase de empatizar, tuve que definir el público meta hacia el que está dirigido mi proyecto, que en este caso son las personas que están interesadas en la carrera de economía. Tomando en cuenta el perfil general de estas personas, normalmente son personas con un cierto gusto hacia números y estadísticas. También son personas bastante analíticas que piensan en las consecuencias de lo que puede ocurrir al realizar ciertas acciones, más que nada en el ámbito monetario. En cuanto a sus intereses, tienen intereses en fenómenos como la inflación, la deflación, la devaluación o el aumento de valor de una moneda, y los fenómenos y la forma en la que puede afectar esto a ciertas personas de las distintas formas, como por ejemplo el caso del colón y con respecto al dólar. Muchas veces tienen intereses en proponer soluciones para resolver ciertos tipos de problemas, más que nada económicos y todo ese tipo de cosas, y la forma más adecuada de encontrarle una solución. En cuanto a la fase 2, que es la fase de definir oportunidades, al analizar ciertas entrevistas, sobre todo de la Universidad de Yale, algunas personas tienen miedo de estudiar economía o informarse más acerca de materia económica, más que nada porque este fenómeno, porque esta carrera tiene muchos conocimientos sobre matemática y sobre estadística, que muchas personas ven estas materias con muy malos ojos debido más que nada a resultados anteriores, ya sea en colegios o en cualquier otro tipo de actividades, y no es algo en lo que se sientan en confianza. También otro motivo por el que se evita esta carrera es porque dicha carrera tiene muchas veces muchos conceptos algo complejos para algunas personas que muchas veces son difíciles de entender. Para la fase 3, en la ideación de proyectos, existen muchas cosas que se puede hacer para solucionar esta clase de problemas. Por ejemplo, se puede hacer un videojuego sobre aventura en el que se tenga que salvar algunos países, por ejemplo, cuidando ciertos aspectos económicos. También se puede hacer uno sobre supervivencia, en el que se tenga que cuidar las finanzas de alguna persona o alguna empresa o algún país para poder llevarlo a la sobrevivencia en ciertos periodos de tiempo, en ciertos casos. O simplemente hacer un videojuego infantil, con temática infantil, en donde se expliquen conceptos generales sobre economía, la deuda buena, la deuda mala, y sobre el tipo de soluciones que se pueden hacer para solucionar ciertos problemas. Es decir, muchas gracias por su atención, ese ha sido mi Design Thinking.